Viajes Amaya. Expertos en viajes a medida. Viajes Amaya. El espíritu del viajero. Katai Tours, líder en viajes a Japón. Buenas noches, viajeras y viajeros. Hoy vamos a dedicar el programa íntegro a seguir una historia que les voy a contar a ustedes. Nos situamos en un siglo antes de la llegada de Cristo a la Tierra, en el 100 y pico antes de Cristo. En Xi'an, en China, se producía muchísima seda, producto que en Occidente era muy desconocido y el poco conocido que era carísimo. Los chinos necesitaban vender toda esa seda y con lo listos que llevan siendo toda su vida, averiguaron que el mercado central estaba en Constantinopla, en Estambul, a tropecientos kilómetros de su casa. Ni cortos ni perezosos establecen una ruta por toda, atravesando Asia Central, hasta llegar a Estambul, a Constantinopla. Los turcos, los otomanos que en aquel entonces vivían allí, deciden que ellos tendrían algo que darle a los mercaderes que regresaban a Rusia y se ponen a exportar especias, de lo que eran muy ricos. En el medio de toda esta ruta hay un punto central en el que se genera un mercado tremendo con las paradas de las caravanas, los famosos caravansaray. Este punto central es la ciudad de Samarcanda, que seguro que es lo que más les suena a todos ustedes de este programa del que estamos hablando hoy. Samarcanda es una fascinante ciudad con bastante magia alrededor y mucha cultura procedente de esta aportación china y aportación turca y todos los mercaderes que se le unían a su paso. Pues bien, hoy dedicaremos íntegramente el programa a hablar de esta ciudad, de este pueblo que es Uzbekistán, de este país independiente que es Uzbekistán, situado en medio de Asia Central, y de un viaje que el Club Viajeros Solitarios en el mes de junio ha preparado a ese destino. No crean ustedes que nos ha resultado nada fácil encontrar expertos en este país, ni en este país como país, ni en este destino como viaje. Pues bien, hemos conseguido dos acompañantes de lujos para esta noche que se los vamos a presentar. Irina Krivich. Buenas noches, Irina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir esta noche aquí. Un placer. En tu rótulo pone que eres turistóloga rusa. ¿Todo cierto? Te dedicas al turismo como buena estudiosa y eres rusa. Sí, efectivamente. Bueno, pues tengo una empresa turística que se dedica a organizar viajes a medida para turistas de habla rusa en general. Y con éxito, según estoy viendo, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque todos pensamos en Siberia como un sitio helado. No, es un enorme subpaís dentro de un país con muchísimos habitantes y ciudades muy ricas y muy bien habitadas, ¿no? Sí, esta zona, bueno, Siberia se divide en varias zonas, ¿no? Siberia del norte, del sur, es un territorio enorme, efectivamente, sí. Estupendo, luego tendremos oportunidad de aclarar por qué vienes hoy aquí, del tiempo que tú te dedicaste a trabajar con Uzbekistán. Y Juan Antonio Gómez. Juan, buenas noches. Hola, ¿qué tal? También muchísimas gracias por venir. En tu rótulo pone historiador. Bueno, historiador, periodista, viajero. Tú eres de las pocas personas que ha viajado a Uzbekistán haciendo justamente la parte de la ruta de la seda, ¿no? Sí, justo.
en lo de escritor un poco va unido a eso que figura ahí encima de la mesa, una fantástica maqueta de un superlibro que estás haciendo sobre Samarcanda y Uzbekistán. Fruto de ese viaje. Fruto de ese viaje, Sí, fíjate, qué bien, qué honor para nosotros. Fotos y textos. Sí, sí. Pues, ¿qué te parece a ti más destacable actualmente de ese? Luego en la segunda parte del programa podremos dedicarnos en profundidad a ello, pero ¡puff!, un flash así sobre el país que te parezca destacable. Pues la ruta, que está muy bien concebida, porque los viajeros antiguos venían por el oeste, con Marco Polo, nuestro paisano Clavijo, y sin embargo ahora con los medios actuales para llegar en 2 días, no, en 12 horas, desde Vigo hasta Tashkent, pues se coge un avión y llegas allí y no te enteras. Entonces entramos por el camino contrario y vamos bajando desde Tashkent a Jiva, Bukhara, sí, y dejamos la perla de la corona, que es Samarcanda, para el final, con lo cual el viaje no puede ser más interesante. Qué bien. Bueno, si os parece, vamos a ver un reportaje, dura más o menos 27 minutos, sacado justamente de aquel viaje que hicisteis en el año 2006 o 2007, no sé, por ahí, sí, ¿no? Ustedes también, vamos a ver juntos ese reportaje sobre Uzbekistán y en la segunda parte hablaremos de qué es ese país y del viaje que he preparado para el mes de junio de este año. Ahí vamos, empezamos. Hoy aterrizamos en Tashkent, la capital de Uzbekistán, que nos sirve de puerta de entrada y además nos muestra la más evolucionada y moderna de las viejas ciudades que están en este antiguo país. En nuestra primera visita fuimos descubriendo los aspectos más relevantes de la capital: parques, fuentes, plazas y lugares de interés histórico. En el antiguo barrio Lakzab, Harrat Iman, visitamos la Medersa Barak Khan del siglo XVI y su mezquita del Viernes. A continuación, la Madrasa Kukeldash, uno de los lugares de interés arquitectónico más importantes del siglo XVI. La entrada principal mide 19,7 metros de alto y fue creada como portal de acceso al patio, rodeada de 2 pisos formando secciones. Cada sección consta de una sala y la aibana o entrada del lugar. Las torres de las esquinas reciben el nombre de Gidasta y sirven para que los muecines llamen a los creyentes para la oración. La madrasa de Kulkedash del siglo XVI, que ahora contemplamos, es uno de los edificios más importantes que aún se conservan en la ciudad. En la actualidad, el edificio alberga una mezquita y está siendo transformado en museo. Su construcción se remonta al reinado de Abdullah Jan entre 1557 y 1598. Durante el siglo XIX, el gran duque Nicolás Konstantinov Romanov, nieto del zar Nicolás I de Rusia, fue desterrado a Tashkent, donde murió y fue enterrado. Uno de los monumentos más increíbles que sobrevivió a ambas catástrofes fue este importante minarete de la madrasa de Kukeldash, que se eleva por encima de todos los edificios del conjunto histórico. Los barrios céntricos del moderno Tashkent, ciudad con cerca de 2 millones de habitantes, ofrecen el aspecto de una original ciudad mezcla de moderna y clásica. Junto a grandes almacenes encontramos antiguas mezquitas y madrasas, en su mayoría del siglo XVI, como la muy famosa de Kaukel Kadu, a la que dedicamos especial interés. Los mercados uzbecos son la imagen de las antiguas tradiciones y costumbres de la gente local. Son el reflejo del proceso complejo y dinámico en el que, además de mercancías, han circulado un sinnúmero de personas, de valores, de ideas y de gustos. Además del aprovisionamiento, los mercados desempeñan otras funciones que permiten pulsar los ritmos de los pueblos y de sus tradiciones. Ayudan a preservar la memoria de los lugares. Este es el Bazar Chorsub, grande y muy antiguo, donde se venden alimentos, ropas y mercancías importadas. En el otro centro de la ciudad, el centro administrativo, se agrupan los edificios oficiales y los ministerios. Su aspecto nos recuerda el estilo imperialista soviético, con grandes dimensiones,
Sin dudas bellas y bien cuidadas infraestructuras, pero carente de personalidad propia y de calor. En el punto central de este barrio se encuentra la Plaza de la Independencia, adornada con un pequeño lago y con fuentes. En el centro se alza un monumento dedicado al valor de todos los uzbecos que sufrieron y ayudaron a reconstruir esta ciudad durante el gran terremoto de 1966. Cabe destacar, en medio de este ambiente entre bucólico y romántico, el Palacio de los Romanov, frente al cual pasábamos ahora. Fue construido en el siglo XIX por el príncipe ruso Konstantin Romanov. Tashkent tiene su propia calle Broadway. En esta calle, la vida se prolonga día y noche. Se trata de un área peatonal donde los vendedores de Shashkil ofrecen palomitas y helados alineados a ambos lados de la calle. A día de hoy, la zona ha ganado fama por sus buchigangas y las pinturas de artesanos que se venden hasta la plaza de Amur Timur. En el centro de esta plaza se alza una importante estatua ecuestre del gran Tamerlán, conquistador, líder militar y político turco-mogol, que fue el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia Central. Extendió su tremendo liderazgo durante todo el siglo XIV. En la mañana del día siguiente nos despedimos de Tashkent para iniciar el camino hacia Jibá. Nuestro último paseo por el centro de la capital de Uzbekistán, tuvimos la sensación de reencontrarnos con los palacios de San Petersburgo de la época de los zares. Al mediodía llegamos a Jibá, probablemente una de las perlas de Uzbekistán y de toda la ruta de la seda. Al visitar Jibá, uno puede adivinar cómo eran las otras ciudades uzbecas del siglo XIX. Y como no podía ser de otra manera, la mayoría de los sitios históricos y atractivos de esta ciudad pertenecen a ese siglo XIX. La ruta de la seda en general y esta ciudad en particular no gozan del universal reconocimiento del mundo del turismo, probablemente por falta de promoción y el poco interés logrado en los medios de comunicación. Sin embargo, en Jibá comienza a apreciarse un cierto movimiento de viajeros y sus gentes son altamente sociables y hospitalarias. Jibá se ubica en el oasis de Korem, entre las ciudades de Mari y Buzgach, y según las investigaciones arqueológicas, apareció hace 2500 años sobre el emplazamiento de un antiguo caravansaray. Otro dato que puede justificar la antigüedad de Jibá son sus murallas fortificadas dentro de la residencia de los Khane Ark. Antiguamente la ciudad se dividía en dos partes: la ciudad interna, Ichan-Kalá, rodeada por murallas de 10 metros de alto, y la ciudad externa, Dishan-Kalá. Nuestro grupo se alojó en el hotel Orient Star, ubicado dentro de la Muhammad Alliance Madrasa, junto al monumento más famoso de Jibá, el Kaltar Minor, o minarete inacabado. Las habitaciones del hotel en la antigüedad fueron utilizadas como habitaciones de los estudiantes de la madrasa. Rehabilitadas a los gustos de hoy, resultan unas muy confortables habitaciones de hotel moderno con todo el encanto de una antigua madrasa. El entorno de este hotel madrasa resulta increíblemente mágico y nos ayudaba a transportarnos al viejo espíritu del Uzbekistán del siglo XVII, en la época del importante Kanato de Jibá. Sin prácticamente movernos de nuestro hotel, podríamos recorrer el minarete inacabado, la madrasa de Dinamoser, el palacio de Kunaik del siglo XIX y otros tantos monumentos. Jibá es llamada por derecho propio ciudad de cuento. Pequeña, muy compacta y rodeada de murallas medievales, casi parece una ciudad irreal o de fantasía. Por todas partes puedes ver las cubiertas de los minaretes y decenas de madrasas y mezquitas. Y todo esto conviviendo, con toda naturalidad, con los habitantes de hoy, que viven en los barrios residenciales. Dentro de la ciudad amurallada, pudimos visitar la mezquita más grande de Jibá y sus columnas de madera con más de 1000 años de antigüedad. También pudimos visitar el Palacio del Khan y familiarizarnos con la arquitectura de culto.
Al pie de cada monumento fuimos verazmente informados de su auténtica historia, que nuestro guía nos fue comentando con gran número de leyendas, unas muy hermosas y otras muy tristes. Dentro de Licán Calá, la ciudad antigua, teníamos la impresión de vivir en un cuento de las 1001 noches. Y ante el palacio de Cunay Arq del siglo XIX, sin duda uno de esos palacios de cuento de Sherezade, nuestro grupo se reagrupó nuevamente. Siguiendo por la calle principal, a la sombra de un delgado minarete, está la mezquita de Juma, también conocida como la mezquita del Viernes. Pasear por la vieja ciudad amurallada resultaba uno de los mejores regalos que podíamos hacernos a nosotros mismos. Así regresamos al interior de la ciudad amurallada y recorriendo sus calles de piedra y entre minaretes azules, llegamos al viejo edificio donde se albergaba nuestro restaurante. Dentro del patio de Tosh Hauli, un grupo de sonrientes vendedoras ofrecían sobre un carrito tradicional preciosos fulares de seda y de algodón. El Palacio del Khan es un gran edificio decorado con columnas y bóvedas, cubierto con azulejos de colores brillantes en los que el sol actúa como un flash y atrae la atención de cuando extraño se acerca a Jibá. El Tosh Hauli Palace es uno de los lugares más fascinantes de la ciudad vieja, donde es fácil imaginar cómo era la vida en los días del Khan. El palacio fue encargado por Alaqui Khan como parte de un ambicioso proyecto de construcción que incluía un caravansar y madrasas. Nuestra estancia en Jibá tocaba a su fin. Apenas había salido el sol cuando el canto de los pájaros y la tenue luz del amanecer nos echaron de la cama. Y esto que están ustedes viendo es el increíble espectáculo que se nos ofrecía con solo abrir la puerta de nuestra habitación del hotel que nos dio cobijo, el Orient Express Hotel, construido dentro de la gran madrasa Muhammad Ali Khan, una bellísima expresión del arte en la tradicional ciudad de Jibá. Tras un fatigoso viaje habíamos llegado a Bujará, la quinta ciudad de Uzbekistán y una de sus 3 principales perlas. Nos hallábamos en su histórica plaza de Liabi Hauz y frente a uno de los 4 emblemáticos edificios que la conforman, la madrasa de Kukeldash, cuya bella estampa se ve duplicada sobre la lámina de agua del estanque central de la plaza. La Kukeldash Madrasa, construida en 1568, es una de las más grandes y más monumentales del Asia Central. Tiene más de 130 ujras, así como un espléndido ejemplar del interior blanco. En su puerta de entrada tiene una especial relevancia su embutido y los accesorios de la que está compuesta. Una de las estatuas está dedicada al Mulá Nasruddin, personaje protagonista de gran número de cuentos acaecidos en todas las regiones del mundo, pero especialmente en los países de Oriente Medio. Cada historia muestra a Nasruddin en una situación diferente. El encanto de sus aventuras y cuentos radica no solo en la divertida historia, sino en sus lecciones llenas de humanidad y de reflexión. Pasear por Bujará proporciona una paz difícil de describir. Sus cálidas calles de piedra color arena se hallan inmersas en una paz raramente perturbada por el paso de nadie. Así llegamos al barrio de Caí Sarafat, uno de los 3 típicos mercados provenientes de la época de la ruta de la seda aquí en Bujará. Se trata del barrio que antiguamente ocupaban los cambistas judíos, gente poco queridas aquí por dedicarse a una actividad considerada maldita y que generalmente acarreaba mala suerte. A día de hoy, aquí podemos encontrar gran cantidad de tiendas dedicadas a las marionetas. Como seguro que ustedes ya saben, los teatros de marionetas provienen de China y, como recordarán, nuestra buscada ruta de la seda unía China y Europa. A lo largo de esta ruta, básicamente se transportaba seda, pero sin duda, también cultura y costumbres que se traían desde el minerario pueblo chino al mercantilista pueblo europeo. Quizás en medio de esa cultura o de sus sedas llegaron aquí las marionetas. El mausoleo de Ismael Samani recibe el nombre de la Plaza de Perla de Oriente,
Contiene símbolos zoroástricos y fue construido en el año 902. Se lo considera como la más bella obra arquitectónica del arte musulmán del siglo X. No lejos del mausoleo samaní encontramos la eterna Chasma Ayut, que da albergue a una antigua fuente creada, según la leyenda, por el santo Job, de carácter bíblico, que proporcionó agua durante una importante sequía. De camino al centro de la ciudad, pasamos ante este antiguo depósito de agua de la época soviética, hoy convertido en mirador de la ciudad. Así llegamos a la principal puerta de entrada de la ciudadela de Bujará y sus impresionantes murallas. En la plaza que se forma en su exterior, era el lugar elegido por el emir para realizar las ejecuciones de sus prisioneros británicos. En el extremo opuesto de esta gran plaza se halla la mezquita y el minarete Kalon, construidos por el gobernante Karakaniz Arslan Khan en 1127. Según la leyenda, Khan había matado a un imán en una pelea. Esa noche el imán se le apareció en sueños y le dijo: «Puesto que me has matado, ahora deberás fijar mi cabeza en un lugar donde nadie pueda pisar». Así el minarete fue construido sobre su tumba. La actual mezquita Kalon fue construida en el siglo XVI y su minarete sirvió como una torre de vigilancia y como guía para que se acercasen las caravanas de la ruta de la seda. Para rematar un día tan espectacular como el que estábamos viviendo, la elección resultó perfecta. Nuestra cena tuvo lugar en uno de los patios de la madrasa Nadir Divan Begui, donde un bien conjuntado grupo folclórico de bellas señoritas, animado por una orquesta tradicional, nos mantuvo sin pestañear durante toda la actuación. La madrasa Nadir Divan Begui, de 1622, fue inicialmente construida como un caravansar, y posteriormente el imán Quili Khan la proclamó madrasa. Así el imán Khan reorganizó y reformó el caravansar, añadiendo en la parte delantera los balcones y las torres angulares del portal que lo convierten en madrasa. Amanecía el nuevo día y la tradicional paz de Bujará volvía a hacerse patente en la paz de la calle. Nuevamente ante nosotros el minarete y la mezquita Kalon, que, como cuenta la historia, fue la única respetada por el líder mogol Gengis Khan en su terrible destrucción del año 1220. A medida que la mañana avanzaba, las calles comenzaban a llenarse con gentes que se nos antojaban sencillas pero satisfechas. Vendedoras, empleados o ruidosos estudiantes, todos ellos con cara de felices y un cierto esbozo de sonrisa sincera en la cara. Estas son las gentes de Uzbekistán. Continuamos el paseo hasta el Techor Minor, también conocido como los 4 minaretes. Desde una cierta distancia, tiene la apariencia de un taburete al revés, con las patas hacia arriba. Este conjunto artístico, tan bello, formaba parte de una madrasa perdida del año 1589. Realmente estas 4 torres no fueron concebidas como minaretes, sino que simplemente tenían un objeto meramente decorativo. Sentados al borde de los jardines, 3 veteranos nativos parecían contemplar con mezcla de resignación y normalidad el paso del tiempo y la evolución de sus tradiciones. Antes de continuar camino,
Frente a la increíble portada de la mezquita madrasa de Mehrabad, nuestro grupo atendía a las doctas informaciones de nuestro guía sobre la mezquita, su madrasa y su historia. El conjunto Pai Pinar, de la primera mitad del siglo XVI, fue construida en tiempos del Khan y Bauduji entre 1530 y 1536. El carácter profundamente artístico de estos ciudadanos del mundo musulmán, ubicados en plena ruta de la seda, conseguía que con gran frecuencia nos topásemos en nuestro paseo con algún buen artesano que tranquilamente en la calle ofrecía su rica mercancía. Así sucedía en este momento con este artesano de instrumentos musicales que nos entretuvo un buen rato. Nuestro tiempo en Bujará se había consumido y ya nos encontrábamos de camino hacia Samarcanda, nuestro último objetivo. Siguiendo las tradiciones, hicimos un descanso y aprovechamos para comer en un clásico y bien atendido caravansar a mitad de camino. Finalmente estábamos en Samarcanda. Cual corresponde a su importancia cultural, la primera visita que realizamos fue al mausoleo Gur Emir, el mausoleo que contiene la tumba del conquistador asiático Tamerlán, también conocido como Timur. Ocupa un importante lugar en la historia de la arquitectura islámica como precursor y modelo de las grandes tumbas de Humayun en Delhi y de Taj Mahal en Agra, ambas construidas por los descendientes de Tamerlán, que también dominaron la dinastía mogol del norte de la India. La tumba del gran conquistador y venerado Tamerlán es esta de color negro. Basándonos en su parecido, algunos consideran que el Gur Amir, el mausoleo de Rajasthan que contiene un mechón del pelo del profeta Mahoma, y el mausoleo de Aksaray, ubicado en una calle tranquila al lado del Gur Emir, pueden ser tres partes de un mismo conjunto. Aquí se encuentran además las tumbas del emir, las tumbas de sus familiares más cercanos. El mausoleo Gur Emir tiene una única cúpula. Es destacable su simplicidad y la solemne monumentalidad de su apariencia. Se trata de una construcción octaédrica coronada por una cúpula azul celeste. La decoración de sus paredes exteriores consiste en azulejos de color azul, azul claro y blanco, organizados de forma geométrica sobre un fondo de ladrillos de terracota. La cúpula de 15 metros de diámetro y 12,5 de altura es de un color azul brillante con profundas escarapelas o rosetones y lunares blancos. La parte más antigua del conjunto fue construida a finales del siglo XIV por la orden del sultán Mohammed. La tumba del caudillo y casi venerado Tamerlán es visitada continuamente por decenas de personas, nativos interesados en su persona y viajeros de otras tierras que buscan descubrir a Samarcanda. Al margen de todos sus monumentos grandiosos y bien conservados, en Samarcanda es muy destacable el conjunto urbanístico. Bellas avenidas por donde el pueblo llano transita diariamente hacia su cometido, probablemente ya ajenos a toda la armonía que le rodea. Y cómo no, en este viaje tampoco pudimos retraernos a visitar ese espejo del alma de los pueblos que son sus mercados de alimentos. Este de Samarcanda, ordenado y limpio y plagado de frutas y hortalizas de excelente calidad, nos mostraba en su mayoría a mujeres del pueblo comprando o vendiendo, pero casi siempre mostrando una abierta sonrisa. Existen al menos 6 lugares diferentes que pretenden poseer la tumba del profeta Daniel. Todas ellas están ubicadas entre el actual Irak, Irán o Uzbekistán. Hoy visitamos esta en las afueras de Samarcanda. Según una leyenda local, Tamerlán intentaba conquistar la Meca sin éxito. Uno de los consejeros le aseguró que sus derrotas se debían a la presencia en ese territorio de la tumba del profeta. En una acción militar, el conquistador logró apoderarse del cuerpo y de inmediato mandó que lo trasladasen a sus dominios, mandando construir esta tumba de 18 metros de largo.
Alrededor de la tumba del profeta existe un bello cementerio en el que es destacable la personalización de las lápidas. En cada una de ellas se incluye una foto del finado, lo más atractiva posible. El Shah-i-Zindá significa, traducido del persa, el rey de vida. Se trata de una necrópolis construida en la parte nororiental de Samarcanda. Cuando se camina por las callecitas de Shah-i-Zindá, uno cree estar en una ciudad en miniatura. Sin embargo, se trata de un cementerio. Cada edificio no es una casa o un palacete, sino una tumba. Todos estos edificios se levantaron en los siglos XIII y XIV. El período timúrida fue el más significante para Samarcanda entre los siglos XIV y XV. En 1370, Tamerlán decidió hacer de Samarcanda, capital de su imperio, que se extendía desde India hasta Turquía. Durante 35 años construyó una nueva ciudad, poblándola con artesanos de todas las regiones que había capturado. Tamerlán se ganó fama de sabio y generoso. Y Samarcanda se convirtió en el centro de la región de Transisiana. Un siglo después de los viajes de Marco Polo en la ruta de la seda, el embajador del rey castellano Enrique III, Ruy González de Clavijo, llegó a Samarcanda en 1404 con la intención de crear una alianza con Tamerlán para guerrear contra los turcos. Pero la prematura muerte de Tamerlán frustró estas intenciones. Como consecuencia de esta ilustre visita, existe un barrio en la ciudad llamado Madrid, único en toda Asia. En 1499, los uzbecos se hacen con el control de Samarcanda y en el siglo XVI los saibánidas trasladan su capital a Bujara y Samarcanda entra en declive. Después de un asalto por parte del rey persa Nadir Shah, la ciudad fue abandonada en el siglo XVIII. Desde 1784, Samarcanda fue gobernado por los emires de Bujara. Nuestro viaje a Uzbekistán y al corazón de la ruta de la seda había terminado. Todos los miembros de esta expedición del Club Viajeros Solitarios teníamos la sensación que el éxito turístico de este desconocido país aún está por llegar. Desde luego a nosotros, la naturalidad de sus gentes, su belleza artística y su antigua y profunda historia nos han conquistado. Hasta siempre, Uzbekistán. Realmente uno no se espera tanta belleza en un país perdido para nosotros allí casi en ninguna parte, ¿no? Construcciones fascinantes, ¿no? O sea, bellísimo. Espero que en el viaje todo el mundo lo aprecie de la misma manera. Bueno, si os parece, vamos unos momentitos a que pasen unos anuncios de publicidad y volvemos dentro de un instante para hablar de este viaje. Hasta ahora mismo.